don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 48 al 49. El cielo destelló. Torrentes de luz blanca y negra chocaron repetidamente, entrelazándose y estallando en rayos carmesí y azul. Con cada impacto, el espacio se deformó y aparecieron grietas en el tejido del espacio-tiempo. Aldías, envuelto en un poder mágico negro, alzó la espada llameante que tenía en la mano. Al mismo tiempo, Shvaz, revestido de un poder mágico blanco, también alzó su espada mágica azul pálido. Cuando sus espadas se cruzaron, el aire explotó y el trueno generado por el choque de poderes mágicos resonó en todo el campo de batalla. Aldías retrocedió por el impacto y levantó las yemas de los dedos hacia Shvaz. Bala silenciosa. TCH. Shvaz desplegó una barrera contra la bala invisible disparada por Aldías, pero ésta la atravesó sin esfuerzo, sin encontrar resistencia. Apenas logró bloquearla cruzando los brazos, pero no pudo contener el impacto y salió volando. Ya veo, una bala de sonido creada por la vibración del espacio. Las barreras físicas y mágicas no podrían defenderse de ella. Sin un momento de pausa, Aldías disparó una rápida sucesión de balas transónicas, pero esta vez se disiparon sin dejar rastro directamente frente a Shvaz. Shvaz comprimió y solidificó el espacio frente a él con magia. Si el aire no vibrara, la bala sónica no lo alcanzaría. Lo bloqueaste después de todo, mi turno. Esta vez, Shvaz movió su brazo hacia arriba desde abajo, y un iceberg gigante apareció debajo de Aldías, avanzando hacia él, con la intención de empalar su cuerpo. Hendidura mágica. Vacío. El corte mágico enfocado y direccional concentrado en el brazo descendente de Aldías dividió en dos el iceberg gigante, pero el poder mágico comprimido incrustado en el centro del iceberg se expandió rápidamente y estalló una vez que su exterior helado desapareció. Aldías se apartó instantáneamente del lugar para evadirlo, luego ascendió por encima de Shvaz, mirando fijamente a Shvaz, quien lo miró con aire de compostura. Aldías levantó su brazo hacia el cielo. Una incontable cantidad de círculos mágicos se desplegaron sobre sus cabezas. El cielo despejado se llenó de brillantes orbes de luz. Dragón de lluvia rugiente. Una lluvia torrencial de meteoritos descendió del cielo. Una horda de dragones mágicos, surcando el cielo y pulverizando la tierra, devoró al dios con sus fauces. Puerta divina. Quíntuple. 5 capas de barreras hexagonales, que brillaban con 7 colores, se desplegaron centradas alrededor de Shvaz. Un destello fugaz iluminó el cielo, y al instante siguiente, una explosión ensordecedora y una onda expansiva estallaron, sacudiendo el mundo. La figura de Shvaz desapareció en la explosión, pero el bombardeo no cesó. El ataque, que pareció durar una eternidad, finalmente cesó cuando todos los orbes de luz se desataron y el silencio regresó. Aldías contempló el humo negro sin perder la vigilancia. Aún podía sentir el inquebrantable poder mágico. Cuando el humo negro se disipó por completo, Shvaz reapareció, mirándolo con 2 de las 5 barreras restantes. Aldías instintivamente chasqueó la lengua ante este hecho. Pensar que incluso lograste romper la segunda capa, es un hechizo bastante bueno. Además, parece fácil de usar. Me lo llevo. Al instante siguiente, detrás de Shvaz, aparecieron círculos mágicos en una cantidad que cubrió completamente el suelo visible desde el punto de vista de Aldías. Exclamación de cierre, dragón de lluvia rugiente. La lluvia torrencial que había caído del cielo ahora ascendía hacia el firmamento, como si fuera al revés. Los ojos de Aldías se abrieron al ver a Espazo imitando sin esfuerzo su magia, pero rápidamente se movió, y cerró directamente la distancia hacia Shvaz.
Él entendía mejor su propia magia. Debido a la característica del dragón de lluvia de desplegar círculos mágicos sobre un área extensa, defenderse o retirarse aumentaba la concentración de golpes. Por lo tanto, al atreverse a avanzar, se podía reducir la probabilidad de golpe. Sin embargo, era difícil juzgarlo a primera vista, e incluso si se pudiera, acortar la distancia mientras se evadía la descarga que se aproximaba no era tarea fácil. Si uno se detenía, sería inmediatamente sometido a fuego concentrado. Shbaz, al ver que Aldías se acercaba, evadiendo los orbes de luz con un movimiento mínimo, no mostró ni una pizca de impaciencia. Quien no puede reproducir lo que ve es de tercera. Quien puede reproducir exactamente lo que ve es de segunda. Y quien puede elevarlo a su propia técnica es de primera. Shbaz extendió una mano y chasqueó los dedos. En ese instante, los orbes de luz que fluían, al perder su objetivo, cambiaron de trayectoria y atacaron a Aldías por la espalda. TCH. Aldías, considerando que era difícil acercarse a Shbaz, se lanzó a través del cielo erráticamente, pero el enjambre de orbes de luz se aferró fuertemente a su espalda, negándose a soltarlo. Una adición. Otros orbes de luz, lanzados desde los círculos mágicos recién aparecidos, se expandieron para rodear a Aldías. Moviéndose como si cada orbe de luz tuviera voluntad propia, gradualmente privaron a Aldías de una ruta de escape, rodeándolo finalmente por completo. ¿Y ahora, qué harás al respecto? Los orbes de luz, tan densamente agrupados que ni siquiera una aguja podía atravesarlos, aumentaron su brillo ante la señal de Shbaz y provocaron una explosión masiva. El rugido volvió a resonar en el campo de batalla. Shbaz observó la escena en silencio, con una sonrisa inalterada en el rostro. «Oh, ten cuidado». Y entonces, de repente, se agachó. En ese instante, una espada llameante, rebosante de inmenso calor, atravesó el espacio donde había estado el cuello de Shbaz. Aldías, cuyo ataque sorpresa por la espalda había sido evadido, no mostró la menor agitación y asestó un segundo golpe dirigido a la cabeza agachada. Sin embargo, chocó con la espada mágica que Shbaz empuñaba al girar, desprendiendo chispas. Me sorprende. Pensé que era solo magia de teletransportación de largo alcance, ya veo, también puedes realizar teletransportaciones de corto alcance. Shbaz miró hacia la espalda de Aldías. Allí se veían tenues rastros de poder mágico negro. Esta era una característica de la magia estrella de las sombras de Aldías. Si bien la atención se centraba en su teletransportación de ultralargo alcance, también podía usarse para teletransportación de corto alcance dentro del campo de visión. Además, al no requerir coordenadas precisas, casi no había error entre la activación y la teletransportación. ¿Qué te sorprende, dices? Di algo así después de cambiar un poco la expresión. Aldías lo empujó con fuerza, creando distancia entre ellos. Estoy sorprendido, ¿sabes? Tanto por ti como por ellos. Dicho esto, Shbaz bajó la vista al suelo. Aldías, atraído por su mirada, también bajó la vista brevemente. La batalla seguía en curso, pero la situación les favorecía por completo. Si la situación continuaba sin incidentes, probablemente podrían reprimir por completo a las fuerzas enemigas. A pesar de esta situación, la expresión de Aldías era todo menos alegre. Ese día, había mantenido conversaciones con los líderes de diversas naciones y razas y había implementado contramedidas para cada situación concebible. Desde la perspectiva de Aldías y la humanidad, la situación se desarrollaba como se esperaba, pero precisamente por eso, Aldías no pudo evitar sentir una inquietud persistente. Esto es demasiado bien. Aldías miró fijamente a Shbaz, quien habló como si estuviera expresando los propios pensamientos de Aldías, pero no salió ninguna palabra de refutación. Tomaré tu silencio como una afirmación. La mayoría de los monstruos están siendo reprimidos por las distintas unidades raciales, y los individuos que mejoré específicamente, empezando por Aletia y Akun, han sido derrotados por individuos hábiles. Desde mi punto de vista, es un gran apuro. A pesar de decir que estaba en apuros, Shbaz no mostró signos de pánico, lo que solo alimentó aún más las sospechas de Aldías.
El campo de batalla se ve claramente desde aquí. Yo también tengo mala suerte. Pensar que mis haces, cuidadosamente preparados, los encontrarían accidentalmente. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Ya te diste cuenta, no, Aldías-kun? TCH. Aldías simplemente frunció el ceño ante la indagación de Schwarz. Este intercambio confirmó claramente su desagradable presentimiento. Incluso mientras luchaba contra Schwarz, Aldías había estado monitoreando constantemente la situación sobre el terreno. Los apóstoles de Dios especialmente modificados que atacaron a Jime y a Letiala. Los monstruos indetectables que aparecieron ante Shea y Milady. La gigantesca quimera que Tio y Freyd aniquilaron. Por ejemplo, si los apóstoles de Dios modificados se hubieran mezclado con otros ángeles y hubieran atacado a los soldados regulares, les habrían quitado la vida sin darles tiempo para resistir. Por ejemplo, si los monstruos indetectables se hubieran infiltrado en el campamento principal o cuartel general de las fuerzas aliadas, podrían haber perdido la importante ventaja de la información compartida. Por ejemplo, si la gigantesca quimera hubiera sido teletransportada al centro del campo de batalla, las líneas del frente, sin importar si eran amigas o enemigas, se habrían convertido en un infierno viviente. Quizás podría llamarse suerte si ocurriera solo una vez. Sin embargo, si ocurría 2 o 3 veces, ya no era casualidad, sino inevitabilidad. ¿Qué estás tramando? Como dije al principio, mi objetivo no es derrotarte, sino promover la evolución de la humanidad. Aldías-kun, ¿qué crees que es necesario para la evolución? Experiencia y práctica. El crecimiento no llega a quienes no actúan, y solo al entrar en un lugar donde uno puede demostrarlo, la experiencia se convierte verdaderamente en habilidad. Ya veo, es lógico. Sin embargo, creo esto. La evolución está más allá de la desesperación. La humanidad es una criatura que solo demuestra su verdadero valor cuando se ve acorralada. La experiencia acumulada mediante el entrenamiento y la práctica diarios es, sin duda, indispensable. Sin embargo, es tan lenta como el paso de una tortuga, y la humanidad frágil y efímera se derrumba antes de alcanzar la evolución. Pero la irracionalidad y la locura repentinas. El miedo a la muerte. El apego a la vida. Al experimentarlos en primera persona, uno puede afianzarse para alcanzar un reino superior. Entonces, ¿cómo se puede infundir desesperación? Un método sencillo podría ser quitarle algo preciado a esa persona. Para ti, la gente de tu país entraría en esa categoría. Tú. La mirada de Aldías se agudizó ante las palabras de Schwarz. No pronunció palabra. Sin embargo, su expresión y su tono lo transmitían claramente. Ponles una mano encima y te mataré, eso era lo que comunicaba. Tranquilos. Es solo un ejemplo. Si se lo hiciera a todo el mundo, sería interminable, bueno, sería mentira decir que no le haría daño a nadie. Sintió la tentación de destrozarle la cabeza a Schwarz en ese preciso instante, pero se las tragó. Lo que necesitaba ahora era información. Sería conveniente que el tipo siguiera parloteando. Volviendo al tema, pensé desesperadamente. El crecimiento de los niños está en juego, ¿sabe? Pensé y llegué a una conclusión. ¿Qué es necesario para desesperar a la humanidad? Eso es. Una historia. ¿Qué? Una historia, claro. Tú también tienes una, ¿verdad? Una historia es el camino que una persona ha recorrido a lo largo de la vida. Los episodios que forman su personalidad, su búsqueda de sabiduría y su adquisición de poder. Spaz habló apasionadamente, abriendo los brazos, pero Aldías no tenía idea de qué estaba hablando el hombre que tenía frente a él. No, él entendía el significado de las palabras. Pero no entendía lo que Spaz pensaba ni lo que había descubierto. Quizás porque la reacción de Aldías fue deficiente, Spaz utilizó la cabeza y luego explicó cada punto con cuidado. Como si le explicara pacientemente a un niño lento. ¿Por qué la gente intenta proteger lo que es valioso para ellos? ¿Por qué luchan para evitar que se lo arrebaten? Es porque hay una historia de recuerdos, con esa preciada existencia.
Debido a que se han formado sentimientos tan fuertes que no quieren perderlo, intentan protegerlo. Como conocen el dolor que sienten al perderlo, intentan luchar. Las personas solo pueden comprender lo que han experimentado ellas mismas. Entonces, ¿qué pasaría si esos recuerdos, esa historia, no existieran? ¿Sería posible albergar sentimientos tan fuertes por algo que ni siquiera se había tocado? Yo declaro. No, no lo harías. La vida es igual. Esta afirmación no es errónea. No importa cuán benévola o malvada sea una persona, la vida es igual. Sin embargo, el valor de la vida no es igual. El valor es un estándar que otros determinan para esa persona. Así como las personas que Aldías apreciaba eran enemigos odiados de la raza humana. Por lo tanto, para infligir desesperación, es necesaria la historia de esa persona. Basta. ¿Qué intentas decir al final? Aldías interrumpió el monólogo excesivamente largo. No vine aquí a escuchar una conferencia sobre fenómenos tan vagos. Tienes razón. Ver para creer. Es más rápido mostrártelo directamente. De repente, Spaz extendió ambas manos paralelas a su pecho. Simultáneamente, 17 círculos mágicos aparecieron alrededor de Spaz. En respuesta, Aldías adoptó una postura defensiva. Eso fue un error. Los círculos mágicos de repente giraron 90 grados, apuntando sus puntas al suelo. Maldición, esta es la respuesta. Con un suave silbido, grumos de luz, desesperación, fueron disparados desde los círculos mágicos. Supérenlo, humanidad. ¡Bum! 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 ¿Qué fue eso? Exclamó Gard, alzando la voz ante el repentino rugido que resonó en el campo de batalla. Parece que un objeto volador no identificado cayó de repente del cielo. ¿Un objeto volador? Gard volvió su mirada hacia el objeto que caía y vio la peculiar entidad. Era como un capullo. Un capullo gigantesco, esperando el momento de florecer, con innumerables pétalos blancos superpuestos. Sin embargo, ese momento pronto llegó. Los pétalos cerrados se desplegaron, revelando lo que contenían. Un caballero autómata, ataviado con una armadura completa de placas blancas plateadas, se puso lentamente de pie. Su longitud total era de unos 3 metros, pero debido a su esbelta complexión, el nombre Valquiria sería más apropiado. Estaba equipado con un escudo redondo en su mano derecha y una flamberge en su izquierda. La aparición de un nuevo enemigo provocó tensión entre los soldados de las fuerzas aliadas. En el momento en que Gard abrió la boca para dar la orden de reunir a sus soldados, entró en su visión. El caballero autómata giró su cintura y levantó su flamberge en alto. Aún había una distancia de más de 100 metros entre el enemigo y ellos. Si bien era posible que la espada se impregnara de magia y lanzara un ataque volador, no se percibía magia alguna en ella. En el momento en que frunció el ceño, preguntándose qué pretendía hacer, un tremendo escalofrío recorrió la columna de Gard. Era el sexto sentido del guerrero, que lo había salvado de innumerables apuros en el campo de batalla. Ahora hacía sonar la alarma más fuerte de su vida. Todos al suelo. No había tiempo para pensar. Inconscientemente, gritó tan fuerte que los soldados que lo rodeaban lo oyeron. Afortunadamente, todos los soldados presentes eran del Imperio. Quienes escucharon la orden de Gard se postraron al mismo tiempo en el suelo. Casi al mismo tiempo, la flama se balanceó horizontalmente. Una tormenta se desató en el campo de batalla. Una ráfaga tan violenta que fue confundida con una los atacó. Varios individuos fueron aparentemente despedidos, incapaces de resistirla, pero como se habían agachado, escaparon con heridas leves. Estuvo cerca. ¿Están todos bien? Ese sí. De alguna manera. Tanto poder con solo blandir una espada. ¿Qué fuerza tan monstruosa tiene? Oigan, idiotas. ¿Cuánto tiempo van a quedarse ahí boquiabiertos? Levántense rápido. Mientras entrecerraba los ojos para ver cómo los soldados se esforzaban por levantarse, Gard notó que algunos soldados todavía estaban clavados en el lugar, paralizados y rugían.
Comprendía sus sentimientos, pero este era un campo de batalla. Quienes bajaran la guardia morirían al instante. Sin embargo, permanecieron con los ojos muy abiertos y no mostraron señales de moverse. Oye, ya basta de ese su majestad, mire eso, un soldado, con el rostro pálido, señaló hacia atrás de Gard, interrumpiéndolo cuando estaba a punto de seguir hablando. Interrumpir a su emperador era un acto tonto que podía ameritar un castigo extremo, pero Gard, percibiendo algo extraño en la expresión del soldado, se giró para mirar hacia atrás. Imposible. Y como los demás soldados, se quedó sin palabras. Detrás de Gard se extendía el reino. Aunque la distancia dificultaba su reconocimiento a simple vista, la montaña divina, con una altitud de 8000 metros, se veía claramente incluso desde allí. Aquella montaña divina, se había movido. Se había hecho un corte diagonal y había cambiado de posición como si se deslizara. Cortó, la montaña divina. ¡Bum! 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 ¿Qué pasa esta vez? Incapaz de creer lo que veía, y olvidando que se trataba de un campo de batalla, se quedó estupefacto cuando sucesivos rugidos resonaron en todo el campo de batalla. Gard apartó la mirada de la montaña divina y miró a su alrededor, esta vez completamente sin palabras. Algunos de los soldados circundantes incluso cayeron de rodillas. Lo que vieron fueron caballeros autómatas, sutilmente diferentes en detalles del que acababa de hender la montaña divina, pero inconfundiblemente del mismo tipo. Se les podía ver elevándose en varios lugares. En ese momento, llegó un mensaje telepático de Liliana, quien estaba en el centro de comando de las fuerzas aliadas. Señor Gard. Señor Ulfric. Señor Adul. Señor Freyd. ¿Cuál es su situación? Parecía que se había conectado telepáticamente simultáneamente con los representantes de cada raza. La situación es desesperada. Caballeros autómatas aparecieron repentinamente del cielo y están arrasando. El suelo se partió de un solo golpe. Igualmente. ¿Qué son esas cosas? Estoy cerca del Oradul ahora mismo. Puedo confirmar 3 desde aquí. Los informes volaron de ida y vuelta de Ulfric, Adul y Freyd en sucesión, pero la situación parecía ser la misma en todas partes. Aquí pasa lo mismo. Probablemente ya lo veas, pero ese bastardo, cortó la montaña divina. El informe de Gard no tuvo una reacción especialmente contundente. Seguramente ya lo habían confirmado todos. Diga, señora Liliana. Me gustaría saber, ¿cuántos son? Según la información hasta el momento, era seguro que varios caballeros autómatas caían del cielo. Y todos estaban al nivel de cortar la montaña divina. Después de una ligera vacilación, Liliana, con voz temblorosa, les transmitió la desesperación. 17. Todos jadearon, una reacción que se sintió incluso a través del vínculo telepático. Ah, hijo de puta. El plan marcha bien. Incluso cuando aparecían enemigos poderosos, individuos hábiles los derrotaban constantemente. Todos debieron sentirlo, ¿verdad? ¿Podríamos ganar? En tal situación, ¿qué pasaría si apareciera un ser que superara con creces a todos los enemigos anteriores? Quienes habían visto esperanza seguramente sentirían desesperación. TCH. Aldías inmediatamente apuntó al suelo. Oh, preferiría que no interfirieras. Ah. Sin embargo, un rayo de luz disparado desde Spaz se acercó a Aldías, obligándolo a cancelar su activación mágica para evadirlo. No tiene sentido que me ayudes. Esos son mis dobles. Heredaron mis recuerdos y mi poder. Dicho esto, su poder es bastante defectuoso, así que probablemente podrías matarlos fácilmente, sin embargo, el terreno es diferente. Incluso en ese preciso instante, Aldías buscaba una oportunidad para atacar, pero Spaz no mostró ninguna complacencia. La sangre goteaba de su puño, inconscientemente cerrado. En tierra, solo Aletia y Akun y Milady Kun podrían combatirlos adecuadamente. Normalmente, sería una aniquilación total. Pero ahí, ignorando el pequeño murmullo de Aldías, Spaz continuó. Humanidad, es hora de evolucionar.
Superen la desesperación y alcancen un nuevo nivel. Si no pueden lograrlo, quítate del camino. Mueran aquí, débiles humanos. Fuerzas aliadas de Tortus, centro de mando. El avance del enemigo no se detiene. Muchas bajas. Las líneas del frente están siendo empujadas hacia atrás en un instante. Primera y segunda división de infantería en retirada. Cuarta división aérea también en retirada. Segunda unidad móvil, aniquilada. No para, a este ritmo. A este ritmo. Las alarmas de emergencia sonaron en el centro de comando y los puntos de luz que indicaban las unidades en la pantalla se retiraron rápidamente o desaparecieron uno tras otro. Liliana no pudo hacer más que apretar los dientes y mirar fijamente la escena. La operación había transcurrido con relativa fluidez. Aunque hubo bajas, la humanidad seguía ganando terreno. Tanto es así que uno podría haber fantaseado con ganar tal como estaban las cosas. Todo esto se vio trastocado por la llegada de tan solo 17 refuerzos. Su fuerza era completamente distinta a la de los monstruos a los que se habían enfrentado antes. La magia que desataron desgarró la tierra, y las espadas que blandieron desgarraron el cielo. Su impecable armadura plateada y el aura divina que emanaba de todo su cuerpo las hacían parecer valquirias sacadas de un mito. No te metas conmigo. Entonces, ¿para qué peleaban tanto? Se reían de nuestra lucha tan desesperada. ¿Dices que todos nuestros esfuerzos fueron en vano? Señora Liliana. ¿Qué debemos hacer? Por favor. Denos órdenes. Señora Liliana. La mayoría de los que estaban en el centro de comando dirigieron miradas suplicantes hacia Liliana. Ella estaba al mando aquí. No estaba mal que le pidieran consejo cuando no sabían qué hacer. No estaba mal, pero... ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que debo luchar contra monstruos como esos? Abandonen la primera y la segunda zona de batalla. ¿Qué tal si intentamos debilitarlos con bombardeos de largo alcance en la tercera zona de batalla? En medio de las voces desesperadas, una chica que había permanecido mayormente en silencio, Altina, le expresó su opinión a Liliana. Las líneas del frente ya están aniquiladas. Es imposible reconstruir desde aquí. Si ese es el caso, entonces quizás... no estamos pidiendo la opinión del semihumano. Así es. Le preguntamos a Lady Liliana. Sin embargo, los humanos del centro de mando interrumpieron colectivamente la opinión de Altina. Originalmente se habían abstenido de expresar abiertamente su insatisfacción debido a la aprobación de Liliana hacia Altina, pero en su desesperada situación, tales consideraciones probablemente se habían desvanecido de sus mentes. Altina también había sido consciente de sus sentimientos, por eso había evitado sobresalir, pero... los semihumanos deberían hacer lo que se les dice, callarse la boca. Exclamación de cierre. Intentaron seguir atacando verbalmente a Altina, pero todos en el centro de comando se congelaron ante el rugido inesperado de Altina. Liliana, en particular, abrió mucho los ojos ante la apariencia de Altina, que era inimaginable desde su impresión habitual de dama refinada. Incluso en este preciso momento, la gente está muriendo. Mi familia. Sus familias también están en peligro. Aquellos que habían estado abusando verbalmente de Altina voltearon su mirada hacia la pantalla detrás de ellos ante sus palabras, vieron otro punto de luz desaparecer y sus expresiones se distorsionaron. Puedes hablar mal de mí, me da igual. Pero no lo toleraré si eso significa abandonar vidas que podrían salvarse. Ante esas palabras, bajaron la mirada y se mordieron los labios. No era por resentimiento hacia Altina, sino por recordar a sus camaradas que aún luchaban en el campo de batalla. Altina-san tiene razón. No es momento de discutir. Nuestra misión es compartir información en el campo de batalla y hacer que la batalla sea lo más ventajosa posible. ¿Me equivoco? Tienes razón. Mis disculpas. Tú también, lo siento. No, me disculpo por sobrepasar mis límites. Liliana respiró aliviada al ver que la tensión en el centro de mando se relajaba. Al mismo tiempo, se reanimó. Así es. Nada cambiará si me quedo deprimido por aquí. Debo hacer lo que tengo que hacer.
Liliana se dio una fuerte palmada en la mejilla para recuperar la concentración e inmediatamente levantó la voz. Entonces, primero Wu. Sin embargo, la desesperación no se haría esperar. El techo del centro de comando desapareció repentinamente con un rugido ensordecedor, revelando un cielo que no debería haber sido visible desde adentro. Y, contra un fondo de luz brillante, la figura de un caballero autómata los miraba a través de su casco. De ninguna manera. ¿Cómo nos encontraron? El centro de mando, el corazón de las fuerzas aliadas, se había vuelto completamente invisible gracias a un artefacto especial, una creación conjunta de Hajime y Aldías, capaz de bloquear no solo el sonido y la presencia, sino incluso los rastros de poder mágico. Incluso si un mensaje telepático fue enviado desde el interior, fue imposible rastrearlo a través de los relés colocados en toda el área. Sin embargo, como si supiera todo esto, el caballero autómata atacó el centro de comando. A pesar del grito de sorpresa de Liliana, el caballero autómata levantó su espada. Aquí solo había un mínimo de guardias. No, incluso si los hubiera, habrían sido inútiles. Señor Aldías. Mientras los rostros de aquellos en el centro de comando palidecieron, al darse cuenta de su fin, Altina juntó sus manos sobre su pecho, pronunciando inconscientemente el nombre de la persona que le importaba. Una oración tan fugaz de una joven no alcanzó al caballero autómata, y la espada divina, que fácilmente les quitaría la vida, fue lanzada sin piedad. En otra parte del campo de batalla Sereya. Gard bajó su gran espada, levantada muy por encima de su cabeza, hacia el caballero autómata. Sin embargo, fue fácilmente detenido con un sonido sordo, bloqueado por la armadura que llevaba. Maldita sea. Ni siquiera necesitas un escudo. Lo había estado bombardeando con cuchilladas y disparos desde todas direcciones, pero no solo no dio señales de inmutarse, sino que ni siquiera intentó usar el escudo que tenía en la mano. Simplemente se quedó allí parado. Eso ya estaba llevando a los soldados de las fuerzas aliadas al límite de sus fuerzas. Pero mientras su escudo en la mano derecha permanecía inmóvil, la espada en su mano izquierda se movía constantemente. La flamberge que tenía en la mano se acercó a Gard, pero un soldado imperial con un gran escudo intervino y se interpuso. Su Majestad. Retroceda. Tonto. No lo bloquees. Esquívalo. Los escudos especiales de Hajime les habían salvado la vida innumerables veces en esta batalla. Esta vez, su robusta defensa de acero, no los protegió. El gran escudo estaba claramente dividido en dos, como si fuera mantequilla, y el soldado que estaba en el interior estaba separado en mitad de superior e inferior. TCH. No te dejes llevar. ¿Cuántas veces ya? ¿Cuántas veces había perdido a un subordinado ante sus ojos? ¿Cuántos habían muerto ya? No te metas conmigo, cabrón. Tienes agallas para hacer esto delante de mí. Envuelto en un espíritu de lucha rojo, Gard una vez más cargó contra el caballero autómata, pero alguien lo detuvo, poniendo su cuerpo en riesgo. Espere, Su Majestad. ¿Qué haces? Suéltame, basta. No te soltaré. Por favor, escúchame. Uno de los hombres de confianza de Gard, Vesta, lo detuvo colocándole una llave Nelson. Aprovechando esto, los soldados circundantes dispararon sus armas contra el caballero autómata para desviar su atención de Gard. Mientras el caballero autómata concentraba su atención en los soldados, Vesta intentó apartar a Gard del lugar, incluso a la fuerza. Al ver el inusual comportamiento de su habitualmente sereno y confiable sirviente, Gard pareció cambiar de opinión, recobró la compostura y, sin apartar la vista del caballero autómata, le preguntó el motivo. Por favor, retírese. Oye, ¿qué acabas de decir? La mirada de Gard se dirigió involuntariamente a Vesta ante las inesperadas palabras. Su mirada era tan aguda que daba la impresión de que podía matar a alguien con solo mirarla. Te ganaremos tiempo. Por favor, retírate. Bastardo. ¿Me estás diciendo que le dé la espalda al enemigo? Para Gard, darle la espalda al enemigo era una humillación insoportable. El trono del emperador era para los más fuertes del imperio. Retirarse porque el enemigo era fuerte era el acto más vergonzoso.
Preferiría morir antes que hacer tal cosa. El hombre que tenía delante debería entenderlo perfectamente. Sí, por favor retírese. Bastardo, no juegues. Es para el futuro. Exclamación de cierre. Gaard, que rara vez alza la voz, fue tomado por sorpresa por el feroz arrebato de Vesta. Si mueres, la unidad colapsará. Todo terminará aquí. Sin embargo, si sobrevives, el imperio podrá resurgir incontables veces. Así que, por favor, al menos retírate. Por la victoria de la humanidad. Jejejeje, las palabras de Vesta despertaron un fuerte conflicto interno en Gaard. Su orgullo de guerrero se contraponía a su responsabilidad como emperador. Se debatía entre ambas emociones. En su ira, sus uñas se clavaron en su puño cerrado, y sangre fresca y roja goteó por la mano de Gaard. Entonces levantó el puño ensangrentado. HMPH. Aún así, era un rey digno de gobernar una nación. Vesta sonrió al ver a Gaard, quien se había dado una fuerte bofetada en la mejilla para despejarse. De hecho, en el imperio, el poder lo era todo. Sin embargo, Vesta valoraba enormemente no solo la fuerza de Gaard, sino también su carisma como líder. Debido a su meritocracia, la historia del imperio estuvo llena de personas, incluso emperadores, que fueron blanco de subordinados que buscaban derrocarlos. Pero Gaard era diferente. Su carisma abrumador era tal que incluso los hombres rudos del imperio sentían que podían seguirlo. A diferencia de los emperadores anteriores, poseía una dualidad, con destreza no solo en combate, sino también en política. Vesta declaró que, mirando atrás a la historia del imperio, nadie superó a este emperador. Por eso no debía perderse. Aunque eso significara sacrificarse, era absolutamente necesario. Esa lealtad era fácilmente pisoteada. Su Majestad. ¿Qué? De repente, Vesta empujó a Gaard. Sorprendido e incapaz de reaccionar, Gaard se tambaleó hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de exclamar, ¿qué haces? Un destello de luz envolvió el espacio frente a él. Un rugido retardado y gritos resonaron. Una nube de polvo revuelto llenó la visión de Gaard. Vesta. Logrando prepararse para no ser arrojado, Gaard gritó el nombre de su leal subordinado. Cuando la nube de polvo levantada por el impacto se disipó y su visión se amplió, lo vio. En la llanura, había aparecido un barranco sin fondo. Y, como cortado por el acantilado, el brazo derecho amputado de Vesta yacía desparramado. Una sombra gigantesca se cernió sobre Gaard, quien quedó estupefacto y sin palabras. El caballero autómata, habiendo terminado de masacrar a los soldados, bajó su gran espada manchada de sangre, como si estuviera realizando una tarea mundana. Maldita seas. Otra parte del campo de batalla. Un rugido, como si hiciera vibrar el mismo aire, resonó en todo el campo de batalla. Simultáneamente, varios destellos de colores atacaron al caballero autómata en el suelo. Un ataque de aliento sincronizado del dragonante. Su poder, amplificado por los artefactos de Ahime, fue un golpe tiránico que lo devoró todo, reduciéndolo todo a cenizas. Sin embargo, el caballero lo repelió fácilmente, alzando su escudo redondo. Su resistencia, que abarcaba varios atributos sin siquiera un rasguño, era digna de un caballero que gobernaba la protección divina. Los Dragonkin miraron con expresiones de terror al caballero autómata, que había recibido su orgulloso ataque de aliento y permanecía perfectamente bien. Ni hablar, ¿verdad? Esa espeluznante quimera lo sintió un poco, pero... ¿es realmente difícil desde larga distancia? Eso es parcialmente cierto, pero acercarse es demasiado peligroso. Los ojos de Tío se abrieron al ver que el caballero autómata no mostraba daño alguno por el ataque de aliento sincronizado del Dragonkin. Adul consideró con calma el combate cuerpo a cuerpo, pero Fred insinuó los peligros de acercarse. Su único ataque es el corte de su espada. Su poder es aterrador, pero no es imposible verlo si nos mantenemos alejados. Sin embargo, Lord Freyd, esto no nos llevará a ninguna parte. Lo entiendo, pero, ¿qué está haciendo? Tío y Adul también notaron el extraño comportamiento del caballero autómata ante el murmullo de Freyd.
El caballero autómata, que no se había inmutado ante ningún ataque, estaba inclinando su cuerpo hacia adelante. ¿Qué está haciendo? Quizás nuestros ataques de aliento realmente funcionaron. No, no hay manera de que eso sea verdad. Mientras Freud reflexionaba sobre cómo actuar en esta situación imprevista, sintió de repente como si sus miradas se cruzaran a través de la rendija del casco del caballero autómata, que acababa de levantar la cabeza. En ese momento, una alarma sonó en la mente de Freud. Zumbido. Con un sonido como el de un pájaro batiendo sus alas, 3 pares de 6 alas de un blanco puro aparecieron en la espalda del caballero autómata. Exclamación de cierre. En ese momento, el cielo dejó de ser el dominio de los dragones. La forma del caballero autómata desapareció y al instante siguiente apareció en una esquina de la unidad Dragonkin. Esquívalo. El grito de adulto llegó a oídos de los dragones de la unidad, pero antes de que pudieran entender el significado de las palabras, las cabezas de 3 dragones fueron cortadas simultáneamente. Bastardo. ¿Cómo te atreves? Espera, tío Clarus. Enfurecido por lo que vio, Tío, ignorando los intentos de Freud de detenerla, corrió hacia el caballero autómata. Este no era un oponente al que se pudiera derrotar cargando a ciegas. El enfoque lógico sería reagruparse y reformar su formación. Sin embargo, la razón de Freud para intentar detener a Tío era completamente diferente. Hay más de uno. Otro caballero autómata, acercándose desde arriba de Tío, lanzó su lanzallamas hacia Tío. Aunque no fue disecada como el dragón, se desplomó al suelo, dejando un rastro de sangre, con su transformación cancelada. Como si fuera a perseguirla, uno de los caballeros autómatas la siguió. Maldita sea. ¡Qué fastidio! Tío. Freud maldijo e inmediatamente lo siguió. Adul también sintió un impulso inmediato de seguirlo, pero como patriarca, no podía abandonar su mando allí. Adul era el abuelo de Tío, pero también el líder que llevaba la carga de su clan. No podía poner a todo el clan en peligro solo para salvar a su nieta. Apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que se le iban a romper cuando oyó la palabra patriarca. Déjanos esto a nosotros. Patriarca, ve con la princesa inmediatamente. Ristus, todos ustedes, liderados por el dragón índigo, Ristus, los demás dragonantes también asintieron vigorosamente. Ciertamente, no ignoraban la diferencia de poder con el enemigo. Sin embargo, ninguno dudó en enviarlo lejos, una fuerza de combate crucial. Volveré pronto. No te atrevas a morir hasta entonces. Tú también, patriarca. Dándole la espalda a sus compañeros, Adul comenzó un rápido descenso, aterrizando junto a Freud, que estaba montado en Uranos. Lord Freud, Tío cuenta contigo. Yo me encargo de esto. Entendido. No hagas nada imprudente. ¿Sí? Uranos y Adul, que aceleraban rápidamente, alcanzaron rápidamente la espalda del caballero autómata. Brui. Adul clavó sus colmillos en su ala, forcejeando con el caballero autómata en el aire. En ese instante, Uranos los adelantó como un rayo, siguiendo a Tío, quien se precipitaba de cabeza al suelo mientras su dragonificación se disipaba. Graia. Logrando deslizar su cuerpo entre Tío y el suelo en el último momento, Uranos aterrizó, raspando el suelo mientras evitaba que ella se estrellara contra él. Oye, ¿estás bien? Lord Freud. Lo siento, me pilló desprevenido, la espalda de Tío quedó gravemente lastimada desde el hombro hasta la cintura, pero probablemente usó magia o algo similar para defenderse justo antes del impacto. De lo contrario, podría haber quedado cortada en dos. Freud se sintió aliviado por esto, pero luego sus hombros temblaron ante el repentino temblor. Adul yacía a unos 50 metros de Freud y Tío. Tenía una ala cercenada y la sangre le manaba a borbotones, como si hubiera sido destrozado por una montaña de espadas. El caballero autómata, que había descendido más tarde, le pisó la cabeza. Abuelo. Maldita sea. E inmediatamente, Freud intentó ir a buscar ayuda, pero en el momento en que el caballero autómata levantó su mano hacia ellos, bandas de luz ataron a Freud, Uranos y Tío al lugar. ¿Qué?
Incluso un hechizo sin canto. Graia. Fritz se sorprendió de que el caballero autómata no solo poseía la capacidad de volar sino que también usaba magia. Abuelo. Abuelo. Tío, ignorando su cuerpo dolorido, intentó desesperadamente liberarse de las ataduras, pero las bandas de luz no se movieron. Entonces, el caballero autómata, como para mostrarle a Tío, levantó lentamente la flama que sostenía en un agarre inverso. Espera, ¿qué intentas hacer? Para, por favor. Abuelo. Corre. Corre, por favor. Adulto intentó desesperadamente mover su cuerpo, pero el pie que presionaba su cráneo aumentó su fuerza con una fuerza que amenazaba con aplastarlo, lo que le hizo preguntarse de dónde sacaba tanta fuerza. Arrepentirse. Para. Cruelmente, sin piedad, la hoja se balanceó hacia abajo, con la intención de perforar su cráneo. Final del capítulo.